Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Ket.g, tu canal de computación cuántica. Hoy vamos a aprender cómo dividir dentro de un ordenador cuántico. Con esto no quiere decir que lo estemos haciendo porque la operación de división sea mucho más eficiente en un ordenador cuántico que en uno clásico, pero sin embargo, estas operaciones de aritmética básica son necesarias para ejecutar cualquier tipo de algoritmo, ya que tenemos que simular ciertos procesos clásicos dentro de este tipo de computadores. Y el ejemplo claro que estuvimos viendo es el algoritmo HHL, que le hacía falta esta división como parte del procedimiento. Así que dicho esto, comencemos. En el vídeo de hoy la división que vamos a implementar es la división entera, que básicamente lo que consistiría es crear el siguiente operador que tenemos aquí. Vamos a introducir un dividendo, un divisor y unos qubits auxiliares a cero, y lo que vamos a obtener como output tras aplicar esta división entera va a ser el dividendo, el divisor y el cociente. En este caso, como dentro del computador cuántico trabajamos con números en binario, que representan en base decimal nuestros números enteros, preferimos trabajar de esta manera, despreciando lo que sería el resto, pero como vamos a ver en el vídeo, el resto también es algo que podemos calcular. Entonces, este es un poco el objetivo que tenemos en mente. Por tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a utilizar el método que aprendimos todos en el colegio, y es la división con cajita. Pero por los que andéis un poco más despistados, la división con cajita consistía en lo siguiente. Imaginemos que tenemos el número 1234 y lo queremos dividir entre 5. Pues bien, lo que hacíamos era primero coger tantos dígitos en el dividendo como tuviéramos en el divisor. Tenemos un número en el divisor, pues cogemos el 1. En este caso, 1 es más pequeño que 5. Por lo tanto, cogeríamos la siguiente unidad. Pero por seguir un algoritmo un poco más claro, decimos, como es más pequeño, ponemos un 0 en el cociente y bajamos la siguiente unidad. Bajamos el 2. Ahora tenemos que buscar cuál es el número más próximo que multiplicado por 5 nos dé 12. Y ese número es 10. Entonces, 2 por 5, 10. Pues lo que hacemos es, a 12 le restamos 10. Y ahora nos da aquí el valor 2. Pues bien, el siguiente paso, cogemos la siguiente cifra. 3. Tenemos el número 23. Pues bien, 23. Ahora hay que multiplicar a 5 por 4. 4 por 5, 20. Lo restamos, nos sale 3. Bajamos el 4. Ahora el siguiente número del cociente es 6. Perdón. Sí, es 6. Nos da de resto 4. Tenemos ese cociente. Lo que estábamos acostumbrados. Pues lo que nosotros vamos a hacer hoy es implementar esa división, pero con números binarios, que de hecho vais a ver que es más sencillo. La idea es exactamente la misma. Imaginemos que ahora queremos dividir el número 11 entre el número 3. El número 11 en binario lo escribimos como 1011 y el número 3 como 11. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero cogemos tantas cifras del dividendo como tengamos del divisor. Las dos primeras nos sale 10. 10 es más pequeño que 11. Entonces, pondríamos un 0 en el cociente y bajamos la siguiente cifra. 101. 101 es más grande que 11. Entonces hay que buscar la mejor aproximación, pero en este caso, como estamos en binario, no hay que pensar nada. Es o poner un 0 o poner un 1. Y en este caso, el número más grande es el 1. Por eso ponemos 1 en el cociente y restamos a 101, 11. Lo restamos y obtenemos 10. Por tanto, ahora bajamos la siguiente cifra. 101. Estamos en la misma situación que antes. En este caso es un número más grande que 11, entonces tenemos que multiplicar por 1. Multiplicamos y si a 101 le restamos 11, nos queda de resto 10 y en el cociente tenemos 11, lo cual tiene sentido, ya que si dividimos 11 entre 3, el cociente es 3, 11, y el resto es 2, 10. Por tanto, para poder implementar la división con esta estrategia vamos a necesitar dos operadores. Uno va a ser el operador resta, que es algo que deberíamos hacer, que deberíamos saber hacer, ya que lo hemos visto en este canal, como sumar y restar números utilizando la QFT, y básicamente sería un operador que se comporte de la siguiente manera.
tenemos dos números de input, vamos a decir m y n, pues este operador resta en m lo va a llevar a m menos n, y el n lo deja como está. Podríamos hacerlo para almacenarlo en otros qubits auxiliares la resta y dejar los inputs intactos, pero no nos va a hacer falta, entonces vamos a utilizar esta estrategia. mn en m menos n, n. Y el siguiente operador que nos haría falta es el operador al que vamos a llamar es mayor. Es mayor, lo que hace es esto que tenemos aquí. Como input va a recibir de nuevo estos dos números, m y n. Y en otro qubit va a almacenar si m es mayor que n o no. Es decir, si m es mayor que n, el qubit auxiliar va a tomar el valor 1. Si no, el qubit auxiliar va a tomar el valor 0. Después voy a explicar cómo podemos construir dicho operador, pero por no perder el hilo de la narrativa, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo sencillo de división, suponiendo que ya tenemos dichos operadores. Y en este ejemplo he escogido 3 qubits para el dividendo, 2 qubits para el divisor y 3 qubits para el cociente. La cantidad de qubits que damos al cociente tiene que ser la misma que hemos dado para el dividendo, porque, bueno, en el caso de que estemos dividiendo entre 1, el cociente va a tomar el mismo valor que el dividendo y es la opción más larga. Entonces, dicho esto, lo que tenemos que hacer es seguir la estrategia que habíamos dicho antes. Punto número 1, cogemos tantos elementos del dividendo como tenga el divisor, en este caso 2. Y preguntamos, oye, ¿estos dos primeros números son mayores o menores que el divisor? Pues bien, si la respuesta es que es mayor, eso querría decir que luego el cociente va a ser 1. Entonces, vamos a almacenar esa respuesta en el primer elemento del cociente. Si es mayor las dos primeras cifras del dividendo que el divisor, que el primer término del cociente tome el valor 1. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso depende. Depende si el cociente era 0, depende, es decir, si las dos cifras sean más pequeñas o no. Si son más pequeñas, no hacemos nada. Luego vamos a bajar el siguiente término. Si efectivamente eran más grandes, pues lo que tenemos que hacer es restar el divisor. Entonces esto de condicionado a la respuesta anterior no es más que hacer un control. Entonces, desde el primer término del cociente, el que acabamos de calcular, vamos a hacer un control que condicione la resta. Es decir, si el primer término del cociente ha sido un 1, entonces réstame a las dos primeras cifras del dividendo el divisor. Entonces, ahí ya lo tendríamos hecho y podemos pasar al siguiente paso. Y ahora vamos a preguntar por las 3 cifras del dividendo. Oye, estas 3 cifras que acabamos de ver aquí, ¿son mayores o son menores que el divisor? Pues bueno, si son mayores, que nos lo añada en el segundo término del cociente. Y si son menores, bueno, también que nos ponga un 0. Y hacemos lo mismo. Ahora, desde el segundo qubit del cociente, condicionamos la resta. Si efectivamente ese término ha sido más pequeño, pues no hacemos nada, pero si ha sido más grande, dividimos de nuevo el cociente. En este caso hemos cogido 3 porque siempre se va como con un qubit por encima. No nos vamos a encontrar la situación de que luego haya que coger 4. Bueno, aparte de que en este ejemplo no cabría. Siempre es el tamaño del divisor más un dígito más. Y finalmente tendríamos que hacer la comprobación con los dos últimos qubits. Los dos últimos qubits del dividendo que nos queda ahora son más grandes que el divisor. Pues si sí o si no, ponemos y condicionamos. Y con esto ya estaría nuestra división con la cajita, que como podéis ver es polinomial con el número de qubits, lo cual está muy bien. Y bueno, esto lo que implementaría, de todas formas, no es ese operador dividendo-divisor 0 en dividendo-divisor cociente. Lo que acabamos de hacer con esta estrategia es mandar dividendo-divisor 0 en resto divisor cociente.
que realmente de cara, por ejemplo, al HHL, con obtener ese operador ya no serviría, no hace falta recuperar el divisor, pero bueno, ya que este vídeo se puede tratar por separado como para implementar esta división, lo único que tendríamos que hacer es utilizar la prueba de la división. No sé si os acordáis que para saber si habíamos hecho bien nuestro procedimiento, teníamos que hacer la siguiente comprobación. Y era ver si el dividendo era igual que cociente por divisor más resto. Eso quería decir que lo teníamos bien. Por lo tanto, lo que podemos hacer para recuperar en el primer registro el dividendo es a esa cantidad que esté ya puesta, que es el resto, sumarle la multiplicación de los dos siguientes registros. Es decir, almacéname en el primer registro la multiplicación del segundo más el tercero. Es decir, le estamos convirtiendo resto más divisor por cociente. Y con esa simple implementación ya tendríamos el operador que estábamos definiendo desde el principio. Y con esto ya quedaría definida la estrategia para la división entera en computadores cuánticos, pero nos queda todavía ese detalle de cómo podemos construir ese operador es mayor. Y para ello yo creo que podemos entenderlo fácilmente con un ejemplo, y es el siguiente que tenemos aquí. Imaginemos que tenemos m, que está definido a partir de 3 qubits, y n, que tiene 2 qubits. Y en un qubit auxiliar que tenemos ahí abajo, queremos que tome el valor 1, si efectivamente m era mayor que n, y que tome el valor 0 en caso contrario. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ayudarnos de un qubit auxiliar para el registro de m. Por lo tanto, en lugar de definir m como 3 dígitos, lo vamos a definir como 4, donde el primero siempre por defecto le vamos a dar el valor 0. Por lo tanto, si teníamos el valor 001, ahora ese 1 lo definimos como 0001. Entonces ahora tenemos ese valor m, ese valor n, y lo que vamos a hacer, aquí está el pequeño truco, es restar n a m. Si restamos n a m, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos en este caso n igual a 1, 0. Pues bien, si restamos 1, 0 a 0001 y lo almacenamos allí en m, lo que vamos a obtener es el valor 1111. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos trabajando al final con un número finito de qubits, una vez que bajamos por abajo, volvemos a empezar por arriba. Es decir, si a 0000 le restamos 1, volvemos a 1111. Y claro, ¿qué pasa con nuestro qubit auxiliar? Que ha tomado el valor 1. Y eso es lo que nos va a determinar si un número es mayor que el otro. Porque démonos cuenta que únicamente vamos a dar la vuelta y comenzar por arriba si efectivamente n es más grande que m. Si n fuera más pequeño, pues no habría ningún problema. Estaríamos restando cifras, pero no tantas como para tener que empezar por arriba. Y esa es un poco la idea. Por lo tanto, el procedimiento sería añadir el qubit auxiliar. Con nuestra técnica de resta de la QFT, restamos n de m, almacenándolo en esos qubits de arriba, y comprobamos. Si el qubit de arriba es un 1, quiere decir que m es más pequeño que n. Entonces, no hacemos nada con el qubit auxiliar de abajo. Que el qubit de arriba nos sale 0, quiere decir que no hemos dado la vuelta y por lo tanto m era más grande. Por lo tanto, si el de arriba es 0, al qubit auxiliar de abajo le ponemos una puerta Pauli X. Y esto ya sería el procedimiento. Luego, una vez que hemos hecho esa puerta Pauli X, en este caso, volvemos, deshacemos los cambios para que el input quede intacto y eso no afecte a nuestro algoritmo. Y con esto quedaría definida nuestra función es mayor. Como pequeña aclaración de por qué estamos utilizando ahí ese qubit auxiliar para los coeficientes de m y no estamos haciendo directamente la resta sobre el mismo m, es que
queremos garantizar de alguna manera que conocemos a priori ese registro. Porque después, si observamos un 1, no sabemos si es porque el término más significativo de m era 0 y hemos dado la vuelta, o era 1 y no hemos dado la vuelta. Entonces, siempre queremos garantizar ese... Sabemos que esto estaba en 0 y sabemos si ha cambiado o no ha cambiado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Lo hemos visto todo desde un punto de vista un poquito abstracto, pero ya la próxima semana bajamos al código y vamos a ver que todo funciona a la perfección. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.